Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Soy la profe Mariel y vamos a avanzar un tema más, como siempre, en la materia de lenguaje. Y este tema titula La entrevista. ¿Y qué es una entrevista? Es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada o sobre un determinado tema. La entrevista o conversación se basa en una serie de preguntas dirigidas a una o a varias personas que ofrecen sus respuestas para la audiencia. Y para ello se realiza la planificación de la entrevista, a quién se va a entrevistar y también las preguntas que se van a realizar. De ahí surge las preguntas. De la planificación surge un conjunto de preguntas dependiendo a quién se le va a hacer las preguntas. Luego, después de preparar las preguntas, el entrevistador pues, recaba la información respondiendo a las preguntas para luego ver que ha cumplido con su planificación. Entonces, el entrevistador planifica. Después de planificar, realiza un banco de preguntas preparadas para que pueda preguntarle al entrevistado. Después, recoge toda esa información que es la respuesta a las preguntas. Y una vez que tiene la información, verifica si ha cumplido con su planificación. Ahora, dentro de una entrevista se puede diferenciar dos roles. El entrevistador, quien cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar, haciendo preguntas, a su vez da inicio y cierra la entrevista. También surge el entrevistado, es quien se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. O sea, dos son los que forman parte de la entrevista. El entrevistador, en este caso, y el entrevistado. El entrevistador que pregunta y el entrevistado que responde. Entrevistador pregunta, entrevistado responde. Sí, muy bien. Existen entrevistas laborales, periódicas o clínicas y todas son recíprocas, es decir, que en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistador. También su fin es el de recolectar determinada información u opinión. Como guía del entrevistador suele utilizar un formulario o esquema de preguntas y ahí estábamos respondiendo cuando dice que prepara las preguntas, pues las había planificado. Y aquí estamos viendo las imágenes que representan pues al banco de preguntas y a las interrogantes que se hace para el entrevistador y el entrevistado. Ahora hablemos sobre los tipos de entrevista. Según el área de conocimiento, tenemos a la entrevista laboral, a la entrevista psicológica, la entrevista clínica, la entrevista periodística. Pero hablemos ahora de la entrevista laboral. Y decimos que la entrevista laboral son las entrevistas que se realizan en los procesos de selección del personal a fin de hallar al candidato más capacitado a un puesto solicitado según las necesidades de la empresa. Pues busca un empleo, por eso hablamos de laboral. Ahora hablemos sobre las entrevistas psicológicas. Estas entrevistas se utilizan para recabar datos sobre la entrevista del paciente y sus motivos de la consulta. Mientras más apertura y honestidad exista por parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión más completa de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa de su recuperación.
Ahora hablemos sobre la entrevista clínica. Es una conversación entre un médico y un paciente, la entrevista clínica, en lo que el primero aborda el historial crítico o clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Esta información será vital para que el especialista determine si es necesario un tratamiento médico, realizar algún examen en particular o si debe ser verificado por otro especialista en un centro de salud. Ahora hablemos sobre la entrevista periodística. Es un diálogo entre un periodista con una persona o un grupo de personas reconocidas a quienes se les consulta sobre asuntos de interés público o sobre la propia trayectoria. También pueden ser personas que sin tener relevancia en la vida pública tienen una información o conocimiento o testimonio valioso sobre un acontecimiento reciente. Entonces, lo que acabamos de hablar son las entrevistas según el área de conocimiento. Ahora hablemos sobre las entrevistas según su estructura. Y tenemos entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas o cerradas, entrevistas mixtas. Y decimos que las entrevistas abiertas, también conocidas como entrevista libre, es aquella que se caracteriza por la ausencia de un cuestionario. Se trata de un diálogo más relajado que permite que el entrevistado se sienta más en confianza y sus respuestas sean más espontáneas y fluidas. Ahora hablemos sobre la entrevista estructurada o cerrada. Aquí el entrevistador cuenta con un cuestionario o una serie de preguntas específicas que se les va a permitir abordar diferentes aspectos del entrevistado de una forma más eficiente. Este tipo de entrevistas se aplica mucho en los procesos de selección de personal debido a la practicidad del mismo. Ahora hablemos sobre la entrevista mixta. Es una mezcla de las dos anteriores, de la abierta y la estructurada. En estos casos es una parte de la entrevista, se lleva como una conversación común sobre algún punto de vista, sobre también preguntas cerradas o puntuales sobre algo que se quiere ver. Ya que es abierta y es estructurada, permite responder a las preguntas ya sea de una forma directa o que se explaye. Entonces, estas serían las entrevistas según su estructura. Ahora hablemos sobre según el medio de comunicación empleado. Este tipo de entrevistas se caracteriza por que tiene las entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, entrevistas por correo electrónico y entrevistas por videollamada. Hablemos sobre las entrevistas presenciales. Como su nombre indica, requieren la presencia del entrevistador y el entrevistado. Cuando es una entrevista de trabajo, suele ser en las oficinas de la empresa que está haciendo la búsqueda de dicho personal, como estamos viendo en la imagen. Ahora, las entrevistas telefónicas se realizan por teléfono, por eso se dice telefónicas, y son comunes en los procesos de reclutamiento porque permiten que el seleccionador haga un primer contacto con el aspirante antes de convocarlo a una entrevista personal. Primero lo convoca por teléfono, le pregunta y luego solicita su presencia. Por eso es entrevista telefónica. Luego tenemos la entrevista por correo electrónico. En este caso puede tratarse de formularios enviados por correo electrónico para recopilar datos que serán utilizados en las investigaciones, pero no pueden ser tan comunes en otros ámbitos, ya que existen plena seguridad que las respuestas serán generadas por las personas requeridas. O sea que aquí responden a preguntas. Y vamos ahora con la entrevista por videollamadas. Este tipo de entrevistas son un recurso muy aprovechado hoy en día porque permite el contacto cara a cara entre las partes involucradas, sin la inconveniencia de que generar la distancia y el desplazamiento hasta el punto de encuentro, pues en este caso por esta enfermedad que estamos atravesando.
Ahora hablemos sobre las características de las entrevistas. Y decimos que aunque son tipos de entrevistas, difieren entre sí según ámbitos de aplicación y los objetivos a lograr. Existen algunas características a esos objetivos comunes que deben ser consideradas por el entrevistador cuando realiza la entrevista. También surgen pautas para realizar estas características. Por ejemplo, una entrevista requiere que al menos un entrevistador y un entrevistado. También la entrevista debe tener un objetivo definido. ¿Para qué va a entrevistarlo? ¿Cuál es el motivo? Ahí está el objetivo. El entrevistador debe generar un espacio cordial para que el entrevistado se sienta cómodo, pues, y pueda responder a las preguntas, porque si está incómodo no lo va a poder realizar. En este sentido, las buenas maneras y educación y cortesía ayudan a bajar la tensión que puede generar esa situación de preguntas y respuestas. Por lo tanto, aquí prima mucho la cordialidad. Luego, una entrevista también debería estar precedida por un poco de investigación. También la entrevista periodística puede ser presencial y en casos particulares por teléfono o videollamada. Esto dependiendo, ¿no? En este aspecto en el que estamos atravesando, pues todo puede ser por videollamadas o por teléfono, evitando así estar juntos o a través de la distancia social también, ¿no? Hablar, preguntar. La entrevista laboral puede ser presencial, por teléfono o por correo o videollamadas, como les había dicho. Y estas entrevistas psicológicas y médicas prevalecen en la entrevista presencial porque sí o sí necesitan que estén presentes para realizar dicha entrevista. Mientras que en otros casos puede ser simplemente por videollamadas o por teléfono, por eso existen esas clases de entrevista. Ahora fíjense bien, corazoncitos, aquí tenemos, ¿sí?, una entrevista. Y esa entrevista tiene la siguiente característica. Está el título. En este caso dice el capitán Centellas, un defensor de la vida. Toda entrevista tiene que tener un título. Luego también tiene que tener una descripción o presentación del personaje. ¿A quién se le está preguntando? Entonces se describe quién es el personaje. Se lo nombra en este aspecto. Luego también surgen las preguntas y respuestas. Las respuestas y las preguntas pueden ir en orden aleatorio y se las puede enumerar 1, 2 o A, B, C, dependiendo la cantidad de preguntas que se vaya a realizar y procurando siempre que la persona que vaya a ser preguntada sea o esté dispuesto a dar la información requerida. Por eso dice que se desea la cordialidad. Ahora, recordemos entonces, para escribir una entrevista tenemos que tener el título, la presentación del personaje a quien estamos entrevistando y el banco de preguntas y respuestas que sea extraído del entrevistado. Miren, acá tenemos otra entrevista a un niño de un curso superior. Ustedes, corazoncitos, pueden hacer entrevistas ya sea a niños, a papás, a mamás, a profesionales, dependiendo al tipo de preguntas. Por eso se dice se planifica y luego se hacen las preguntas. Entonces aquí, ¿cuál es tu nombre y en qué grado vas? Entonces ya estamos iniciando una entrevista y él responde o ella responde. ¿Te gustaría asistir a la escuela? ¿Por qué? Entonces aquí, si se dan cuenta, hay doble pregunta, por lo tanto, también tiene que haber una doble respuesta. Y así sucesivamente se va preguntando dependiendo a la necesidad del entrevistador y que el entrevistado pueda ser capaz de responder y ser flexible también. ¿A qué? Vaya a preguntar un poco más de lo que se había determinado. Entonces, corazones, ese fue el aprendizaje de la entrevista. Muchísimas gracias. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.